Hola chicos, hoy hemos pensado en sumergirnos en algunas escalofriantes leyendas urbanas. Os había pedido que nos enviarais vuestras historias más espeluznantes, y vaya si lo habéis conseguido. Prepárate para que se te pongan los pelos de punta mientras compartimos algunas historias escalofriantes que te harán pensártelo 2 veces antes de salir solo por la noche. Esta es la historia de Genaro, y en ella decía: soy enterrador, y parte de mi trabajo es sentarme con los invitados y familiares del difunto para organizar funerales, facilitar la venta de terrenos. Un hombre de 30 y tantos años llamado Antonio, un hombre muy espiritual, una vez se sentó conmigo para comprar un terreno para su padre enfermo que estaba en cuidados paliativos. Antonio era un hombre hispano con un acento muy marcado y vi en sus ojos que era un hombre muy cariñoso. Me mostró fotos de su padre, quien también parece un hombre muy dulce, demasiado joven para ser separado de su familia, pero desafortunadamente llegó el momento del hombre. Esa misma semana Antonio organizó el funeral de su padre en el cementerio. Un día muy tormentoso, el día del funeral, que se cree que es un signo de buena suerte. La procesión fúnebre se detuvo brevemente frente al edificio de la oficina principal. Salí bajo el toldo delantero del edificio y vi a Antonio en el auto detrás del coche fúnebre. Nos saludamos el uno al otro. Regresé adentro hasta que la procesión estuvo lista para proceder al lugar del entierro. Me subí a una de las camionetas del cementerio y seguí la procesión hasta la última parada, donde me paraba con mi paraguas supervisando que los servicios funerarios transcurran sin problemas. Después del funeral, di algunas vueltas alrededor del lugar en la camioneta solo para inspeccionar el área, como lo hacía al menos un par de veces al día. Tenía mucho papeleo que atender y además de esto, tuve que cerrar el cementerio esa noche. Así que un poco más tarde volví a mi escritorio y me ocupé de esto. El cementerio cierra a las 7:30, así que tan pronto como empezó a oscurecer, conduje por el lugar una vez más para asegurarme de que todos los visitantes se hubieran ido. Luego conduje hasta la puerta principal para cerrarla. Era un comienzo de marzo relativamente cálido. Los días todavía eran más cortos, por lo que a la hora de cerrar en un día normal ya estaría oscureciendo, y más en un día tan tormentoso como el que hacía. Estaba conduciendo de regreso a mi oficina cuando me pareció ver a alguien caminando apresuradamente por uno de los carriles de las lápidas antes de girar detrás de un seto y desaparecer fuera de mi vista. Toqué la bocina para avisarles que el lugar estaba cerrado, pero por extraño que parezca, no los volví a ver. Agarré mi paraguas y salí corriendo bajo la lluvia en esa dirección. Giré más allá del seto, miré hacia la larga hilera de lápidas a un lado y setos al otro, y no vi a nadie. Miré a mi alrededor bajo la lluvia durante 20 minutos completos, pero finalmente tuve que rendirme. Manejé de regreso a la oficina y revisé las imágenes de la cámara de seguridad. Ninguna detectó ningún movimiento inusual. Sería más difícil detectar algo debido a la tormenta. Estaba completamente oscuro. Traté de realizar múltiples tareas manteniendo un ojo en la cámara mientras terminaba algunos de mis trámites cuando escuché que la puerta principal de la sala de visitas se cerraba de golpe. Salté de mi silla y grité «Hola». Mi primer pensamiento fue que era la misma persona que vi antes. Tal vez se quedaron encerrados en el cementerio y estaban buscando ayuda para salir. Salí al vestíbulo, pero no había nadie. Miré a mi alrededor y nuevamente dije «Hola». Tal vez el portazo fue porque se estaban yendo. Comencé a mirar por todas las ventanas y me detuve cuando vi a uno de ellos mirándome con una expresión en blanco. Salté hacia atrás y grité. Me acerqué con una mirada confusa, con los ojos entrecerrados, cuando me di cuenta de que reconocía a este hombre hispano de aspecto mayor en mi cabeza. Me recordó exactamente las fotos del padre de Antonio que me mostró. Con mi corazón y mi garganta que se me encogieron, salí corriendo a la puerta del edificio y hacia el lado donde vi al hombre. Pero se había ido, no estaba en el campo.
no estaba escondido en un arbusto cercano. Se había ido y miré a mi alrededor mientras yo estaba parado bajo la lluvia, empapándome. Luego volví corriendo adentro, empaqué y tomé mi auto. Abrí y cerré la puerta una vez más, cerrándola detrás de mí, y conduje a casa cuando mi esposa me preguntó en casa por qué estaba tan callado. Solo le conté un largo día de trabajo. Hasta el día de hoy creo que estaba trabajando demasiado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. La segunda historia nos la manda Jeremy, la cual cuando la estaba leyendo para mostrársela a vosotros me puso los pelos de punta. Mi nombre es Jeremy. Esto fue en pleno octubre frío y ventoso. Vivo en un lugar un tanto grande. La ciudad es muy pobre y vieja. Edificios tipo principios del siglo XVIII. Un amigo y yo estábamos aburridos una noche y salir a las 3 de la madrugada en una ciudad desierta no es exactamente inteligente, pero nos gusta divertirnos. Nos aburrimos de conducir por ahí, escuchando nuestra música a todo volumen. Ambos somos muy metaleros y en ese momento teníamos nuestra propia banda, así que decidimos que sería interesante y genial caminar por un cementerio de la ciudad detrás de la plaza. El enorme cementerio está dividido por 2 lados de una carretera. Como dije, es enorme. Decidimos revisar la parte más antigua del cementerio. Esta parte está completamente separada del resto del cementerio más nuevo con un antiguo. Caminamos y revisamos el cementerio tratando de leer las viejas tumbas cubiertas de musgo. Tomar fotografías es un poco irrespetuoso, lo sé, pero estas eran tumbas de hace al menos un siglo, así que no había nadie vivo que pudiera regañarnos. Y estoy seguro de que a las personas en las tumbas no les importó mucho. Después de aproximadamente 1 hora de estar dando vueltas, nos sentamos junto a un árbol de nuez gigante en medio del antiguo cementerio, y ahí es cuando escuchamos una chica riéndose. Quiero decir, al principio estaba muy cerca de nosotros. Supuse que tal vez era un juguete dejado en la tumba de un niño o algo así. No soy alguien que se asuste fácilmente, así que pensé que se activaba por movimiento o algo así. Así que ambos nos reímos señalando que era espeluznante y seguimos hablando y disfrutando del ambiente. Luego, como en todas las historias como esta, tengo la sensación de que algo o alguien me observa. Entonces mi amigo dijo que creía ver a alguien en las sombras de una pequeña zona boscosa justo al lado del cementerio del cual estábamos muy cerca. En ese momento ambos estamos un poco asustados y decidimos levantarnos e irnos. Pero un ruido volvió a sonar. Escuchamos las hojas crujir debajo de los pies de alguien. Fue entonces cuando corrimos cuesta abajo, que conducía a la parte antigua del cementerio, donde estaba estacionado mi auto. Nunca corrí tan rápido en mi vida. Sonaba como si ese ruido de risa nos estuviera siguiendo. En ese momento ambos simplemente entramos en modo de lucha o huida. En ese momento íbamos tan rápido como pudimos sin pensar. Los ruidos detrás de nosotros se detuvieron cuando llegamos a mi auto, encendí mi auto y lo puse en marcha. Conduje y salí a la carretera sin mirar. Afortunadamente nadie nos golpeó. Bajamos por el camino hasta la única estación de servicio que estaba abierta a esta hora de la noche para revisar la parte trasera de mi auto. Ambos habíamos estado discutiendo sobre cómo encontramos las puertas traseras abiertas. Lo sé con certeza. Ninguno de los dos las abrió. No había ninguna razón para que las abriéramos. Todavía estoy confundido acerca de lo que pasó esa noche. No estoy seguro si ambos reaccionamos exageradamente, o lo único que sé es que todavía siento esa extraña sensación de que algo está detrás de mí. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. La tercera historia nos la manda Mike, la cual cuando la estaba leyendo no me podía imaginar lo mal que lo habría pasado este chaval en ese momento. Soy Mike y me pasó esto con 19 años. Mi amigo Sean, que era muy tonto, vino a relajarse a nuestro sótano como lo hacía a menudo durante el verano. Recuerdo que tenía una botella de Coca-Cola en la mano y yo estaba comiendo palomitas cuando dijo que deberíamos de ir a ver el cementerio al otro lado de la ciudad.
Fue la idea más absurda de mi vida. Sabía exactamente de qué cementerio estaba hablando. No sé si uno debería siquiera llamarlo un cementerio normal. Es solo una pequeña parcela de tierra con quizás 100 lápidas como máximo. Las lápidas tienen un aspecto muy arcaico y cada vez que pasábamos por allí no había señales de que alguien hubiera venido a visitarlo en la última década. El sitio probablemente databa de siglos atrás y tenía una vibra súper espeluznante porque estaba cerrado por una valla metálica gótica y estaba rodeado por bosques en los dos lados de la carretera. Por un lado había un viejo edificio abandonado. Todo al respecto simplemente dio vibraciones aterradoras. Fue necesario un poco de persuasión, pero Sean logró que quisiera comprobarlo. De manera demasiado irónica, era un día rojizo muy nublado. Supongo que contribuyó convenientemente al estado de ánimo. Sean detuvo su Honda a un lado de la carretera. Le dije que se detuviera más lejos para que no fuera obvio. Era un camino de poco tráfico, por lo que parecería un poco sospechoso. Se detuvo unos cientos de pies más adelante en el camino. Salimos y atravesamos el bosque para que cualquier posible tráfico que pasara no nos viera entrar al pequeño cementerio. Saltar la cerca en el bosque fue fácil. Era una cerca de 3 metros. Miramos las lápidas arcaicas. Todas parecen ser del siglo XIX. La escritura en algunas de ellas era ilegible en ese momento. Sé que suena súper tonto y cliché, pero no pude evitar sentir que me estaban observando constantemente. Comencé a mirar alrededor de los bosques circundantes. Le dije a Sean lo espeluznante que era eso. Sé que respondió todavía con la sensación de ser observado. Miré el edificio abandonado al lado del cementerio en una de las ventanas por un breve momento. Supe que vi a alguien parado en la ventana, incluso a través de la niebla y la suciedad en el vidrio, pero casualmente se agacharon o se alejaron de la ventana. Le dije a Sean que estábamos siendo observados por alguien en ese edificio, y él también se giró para mirarlo, y luego fue a buscar la entrada. Le dije que no. Le dije que deberíamos irnos antes de que nos metiéramos en problemas. Me quedé quieto junto a la lápida que él estaba mirando mientras caminaba alrededor del edificio y luego encontró una manera de entrar. Me llamó, pero yo me quedé quieto y escuché un fuerte crujido, así que miré en esa dirección y había un hombre mayor, probablemente de unos 60 años. Tenía cabello gris y un impermeable negro. Creo que vestía jeans y tenía bigote, pero eso es todo lo que realmente vi. Él luego abrió la boca y gritó, ¡Sal! Gritó tan fuerte que pensé que vi pájaros volar lejos del susto, y así fue como comencé a sentirme mareado, y de repente todo se volvió oscuro. Recuerdo que me desperté y me arrastraron por el bosque. Me asusté pensando que me estaban secuestrando, pero cuando me di vuelta y me levanté, vi que solo era Sean, que estaba enloquecido por algo y me dijo que lo siguiera y volviera corriendo al auto. Así que no hice preguntas mientras corríamos por el bosque. Escuché algo cerca detrás de mí y cuando me giré me di cuenta de que alguien nos seguía. Así que corrí aún más rápido. Llegamos a su Honda y básicamente lo puso en marcha antes de que llegara a nosotros lo que fuese. Sean estaba dentro de ese edificio abandonado y encontró un sigilo de desconcierto pintado en el piso de madera, que es básicamente el signo de Satanás. A su alrededor había un montón de muñecos extraños con botones en lugar de ojos que no entendía. No quería ver nada más en el edificio porque escuchó al anciano gritarme afuera. Vino corriendo y me encontró desmayado en el suelo, y vio al anciano caminando lentamente hacia mí. Comenzó a arrastrarme lejos del anciano hacia el bosque. Literalmente me levantó y me arrojó por encima de la cerca para sacarme. Rápidamente regresé a la conciencia y fue entonces cuando corrimos. Solo me había desmayado una vez en mi vida y fue en ese momento, no sé por qué me desmayé, pero sucedió en un cementerio con algún tipo de edificio ritual satánico justo al lado. Y así concluye nuestra inquietante historia.
Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.